¿Sabes ese momento en que toda tu vida cambia y puedes señalar exactamente cuando todo se transformó? Para mí, fue un viernes por la noche con comida para llevar de Albertos en mis manos, parada en la sala de mi papá, mirando a una extraña que estaba a punto de convertirse en mi madrastra. Pero déjenme retroceder un poco. Soy Natalia y a los 23 años, creía tener mi vida bastante bien definida. Claro, perder a mi mamá por cáncer unos años atrás había puesto mi mundo de cabeza, pero había construido algo estable con los pedazos. Tenía la casa de mi abuela, la mamá de mi mamá, este hermoso lugar antiguo que se sentía como un abrazo cálido cada vez que cruzaba la puerta. Cada habitación guardaba recuerdos de la risa de mi mamá, sus terribles intentos de hornear, y esos momentos tranquilos cuando simplemente se sentaba conmigo, pasando sus dedos por mi cabello mientras hablábamos de todo y nada. Después de que mamá murió, solo éramos papá y yo. Él vivía al otro lado de la ciudad, y déjenme decirles, ese trayecto era brutal. Cualquiera que haya lidiado con el tráfico de la ciudad sabe de lo que hablo, ese arrastre agotador de 1 hora a través de un mar de luces de freno. Pero todos los viernes después del trabajo, hacía ese viaje. No importaba qué tan cansada estuviera, no importaba cuántas veces me tocaran todos los semáforos en rojo, y créanme, sentía que siempre me tocaban, llegaba a casa de papá con su comida para llevar favorita. Esas noches de viernes se convirtieron en nuestra cosa, ¿saben? Nos acomodábamos en el viejo sofá, ese que mamá insistió en conservar porque tiene carácter, cariño, y veíamos estas viejas películas que habíamos visto cientos de veces. A veces papá sacaba los álbumes de fotos, y sus ojos se suavizaban mientras contaba historias sobre mamá. Como se derramó café encima en su primera cita pero trató de mantener la calma. Como lloró de felicidad cuando le propuso matrimonio, y luego inmediatamente comenzó a planear dónde plantaría su jardín soñado en su futuro patio. Tu madre, decía, moviendo la cabeza con una pequeña sonrisa, podía hacer crecer cualquier cosa. ¿Recuerdas ese rosal triste que rescató de la sección de descuentos? Y yo me reía porque claro que lo recordaba. Esa cosa terminó apoderándose de la mitad del patio trasero, produciendo las rosas rosadas más hermosas que jamás hayas visto. Así era mamá, siempre encontrando belleza en las cosas que otros habían abandonado. Pero todo cambió en una de esas noches de viernes. Entré, malabareando con las bolsas de los platillos favoritos de papá de Albertos, porciones extra de enchiladas porque siempre decía que sabían mejor recalentadas, raro, lo sé, e inmediatamente sentí que algo andaba mal. Papá estaba caminando de un lado a otro, no era su usual saludo de «déjame ayudarte con esas bolsas». En cambio, estaba marcando un camino en la alfombra, luciendo como si estuviera a punto de saltar fuera de su piel. Y ahí estaba ella. Sentada en el extremo del sofá de mamá, y sí, incluso años después, seguía siendo el extremo de mamá, una mujer que nunca había visto antes. Todo en ella gritaba, perfectamente arreglada, desde su cabello perfectamente peinado que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal para comestibles, hasta su atuendo de diseñador que parecía que nunca había visto el interior de una lavadora. Natalia, cariño, dijo papá, su voz haciendo esa cosa donde intentaba sonar demasiado casual, hay alguien que quiero que conozcas. Hizo un gesto hacia la mujer. Esta es Lorena. Ella es, bueno, es mi prometida. Juro que mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Prometida? La palabra se sentía incorrecta, como tratar de hablar con la boca llena de algodón. Papá no había mencionado que estaba saliendo con alguien. Ni una sola palabra sobre ver a alguien, mucho menos estar lo suficientemente serio como para proponer matrimonio. La comida de Albertos de repente se sintió pesada en mis manos, el aroma familiar me revolvía el estómago. Por un momento, solo me quedé ahí parada, una guerra de emociones rugiendo dentro de mí. Una parte de mí quería gritar, exigir cómo podía hacer esto sin siquiera advertirme. Pero otra parte, la parte que sonaba molestamente como mamá, susurraba que habían pasado años. Que papá también merecía ser feliz. Que aferrarse al dolor no la traería de vuelta. Lorena se puso de pie, toda gracia y encanto practicado, extendiendo su mano como si estuviéramos en una reunión de negocios. He oído tanto sobre ti, Natalia, dijo, su voz goteando miel. Tu padre habla de ti todo el tiempo. Logré forzar una sonrisa, aunque se sintió más como una mueca. Mirando hacia atrás ahora, desearía haber prestado más atención a las pequeñas señales de advertencia esa primera noche, la manera en que la sonrisa de Lorena nunca llegaba completamente a sus ojos,
como hablaba sobre sí misma en fragmentos cuidadosamente elaborados, como si estuviera audicionando para un papel en una obra de teatro. La noche se arrastró en una confusión de charla incómoda y risas forzadas. Justo cuando pensé que había sobrevivido lo peor, Lorena soltó otra bomba, tan casualmente que podrías pensar que estaba comentando sobre el clima. Oh, por cierto, dijo, recogiendo platos vacíos con manos perfectamente manicuradas, mis niños estarán tan emocionados de conocerte. Tienen 6 y 8 años, edades tan maravillosas. ¿Niños? Casi me ahogo con mi agua. ¿Tenía hijos? La forma en que los mencionó, como una ocurrencia tardía, algo que podrías olvidar mencionar hasta el último minuto, como comprar leche en la tienda, hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Pero empujé esos sentimientos hacia abajo, los enterré bajo capas de intentar ser comprensiva y hacer un esfuerzo por papá. Eso es genial, mentí entre dientes. Espero conocerlos. Las cosas se movieron a velocidad warp después de ese primer encuentro. Antes de que pudiera parpadear, Lorena y sus hijos, Mateo y Diego, se habían mudado a la casa de papá. Los niños eran niños. Mateo, el mayor, vivía en su propio mundo de videojuegos y actitud malhumorada preadolescente. Diego, el menor, tenía suficiente energía para alimentar una pequeña ciudad y la capacidad de atención de un pez dorado. Durante meses, observé cómo mi hogar de la infancia se transformaba. Las paredes que alguna vez sostuvieron las obras de arte cuidadosamente elegidas por mamá ahora mostraban las impresiones modernas de Lorena. La cocina donde mamá me enseñó a hornear ahora almacenaba batidos de proteína y bocadillos orgánicos. Incluso el jardín, el orgullo y la alegría de mamá, estaba siendo reemplazado lentamente con paisajismo de bajo mantenimiento. Luego vino la planificación de la boda. Oh vaya, Lorena realmente se sumergió en eso. Tenía opiniones sobre todo, el tono exacto de los manteles, no marfil, Natalia, blanco invierno. Hay una diferencia, la altura precisa de los arreglos florales, incluso la fuente específica para las tarjetas del lugar. Natalia, dulzura, me llamaba, su voz dulce como el jarabe, ¿te importaría cuidar a los niños por un par de horas? Tengo una reunión de emergencia con el florista. Oh, la degustación del pastel se reprogramó a último minuto, vigilarás a Mateo y Diego, ¿verdad? No me importaba al principio. En serio, no me importaba. Los niños eran manejables en pequeñas dosis, y quería mostrarle a papá que lo estaba intentando. Pero mirando hacia atrás, puedo ver cómo Lorena estaba probando límites, viendo hasta dónde podía empujar, como un depredador midiendo a su presa. El día de la boda en sí fue cuando la máscara realmente comenzó a caerse. Todo comenzó bien, los niños estaban limpios y comportándose, sentados tranquilamente en sus pequeños trajes. Pero conforme la recepción se prolongaba, se pusieron inquietos. Estaba picando mi cena cuando vi a Mateo comenzar a lanzar chícharos a su hermano con una cuchara. Oigan, chicos, dije, caminando hacia su mesa, tratando de canalizar mi adulto interior responsable. Es suficiente. Van a golpear a alguien. Diego ya se había armado con su propia cuchara, contraatacando con puré de papas. Ya basta, les advertí. Este no es un comportamiento apropiado. Fue entonces cuando aprendí exactamente quién era Lorena realmente. Apareció de la nada, como algún huracán vestido de diseñador. Su mano perfectamente manicurada se cerró sobre mi brazo, y déjenme decirles, esas uñas no eran solo para mostrar. Prácticamente me arrastró detrás de una de esas columnas decorativas elegantes, y de repente, ese acto de madrastra dulce y sonriente, desapareció. Completamente desapareció. No vuelvas a hablarle así a mis hijos nunca más, siseó, su rostro retorcido por la ira. La transformación era aterradora, como ver a alguien quitarse una máscara para revelar algo feo debajo. Estaban arrojando comida a otros invitados, traté de explicar, frotando mi brazo donde me había agarrado. Solo estaba tratando de evitar una escena. Escúchame muy cuidadosamente, me interrumpió, su voz baja y venenosa. Estos son mis hijos. No tienes absolutamente ningún derecho a disciplinarlos. Cuando tengas tus propios hijos, si es que alguna vez tienes tus propios hijos, entonces puedes jugar a ser mamá todo lo que quieras. Pero hasta entonces, mantén tu boca cerrada. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que había sucedido, se había vuelto a poner esa sonrisa falsa y se deslizó de vuelta a la recepción,
arrollando sobre papá y encantando a los invitados como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí parada, mi brazo palpitando, sintiendo como si acabara de tener un vistazo detrás del telón de un espectáculo muy perturbador. Los cambios reales comenzaron apenas días después de la boda. Era como si Lorena hubiera estado esperando ese anillo en su dedo para mostrar sus verdaderos colores. El siguiente viernes, hice mi habitual viaje a través del tráfico de hora pico, luchando a través de una hora de embotellamiento con la lasaña favorita de papá de Albertos, el restaurante al que él y mamá solían ir en sus aniversarios. Pero en el momento en que crucé la puerta, algo se sentía mal. Lorena estaba desparramada en nuestro sofá, ese donde mamá y papá solían sentarse, navegando por su teléfono mientras los niños se perseguían el uno al otro alrededor de la sala como tornados alimentados por azúcar. Levantó la mirada hacia mí con una expresión que solo puedo describir como disgusto molesto. «Oh, Natalia», suspiró, como si mi nombre dejara un mal sabor en su boca. «Realmente deberías llamar antes de venir». Me quedé ahí parada con la bolsa de comida para llevar en la mano, sintiéndome como una intrusa en la casa donde crecí. ¿Llamar? Pero papá y yo siempre pasamos los viernes juntos. Es nuestra tradición. Lorena se sentó más derecha, sus ojos estrechándose como un gato detectando a su presa. Bueno, las cosas son diferentes ahora. Tu padre tiene una familia. La manera en que enfatizó, familia, me revolvió el estómago. Y yo seré quien establezca nuevas tradiciones aquí. Miré a papá, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero solo se quedó ahí sentado en su sillón, pretendiendo estar absorto en su tableta. El padre que una vez enfrentó a mi director de secundaria cuando me estaban acosando, que me enseñó a siempre expresar mi opinión, simplemente se quedó ahí en silencio, dejando que esta mujer borrara años de nuestra tradición como si no significara nada. Entonces el rostro de Lorena de repente se iluminó con este deleite calculado que me puso la piel de gallina. Pero ya que estás aquí, se puso de pie, agarrando su bolso de diseñador, y trajiste la cena, esto es perfecto. Tu padre y yo hemos estado queriendo probar ese nuevo restaurante italiano del centro. Podemos tener una noche de cita apropiada, y tú puedes cuidar a los niños. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, estaba jalando a papá de su silla como si fuera una marioneta en sus hilos. Vamos, cariño, vamos a cambiarnos. 10 minutos después, se habían ido. Así nada más. Sin preguntar si estaba libre, sin verificar si tenía planes. La lasaña que había traído para papá y para mí, esa que nos recordaba a las cenas de aniversario de mamá, estaba siendo devorada por Mateo y Diego, quienes discutían sobre quién conseguiría el pedazo más grande. Las siguientes 3 horas fueron puro caos. Separar peleas, evitar que usaran los muebles como una pista de parkour, tratar de evitar que destruyeran la casa. Para cuando papá y Lorena finalmente llegaron a casa alrededor de las 11 de la noche, estaba exhausta de una manera que iba más allá del cansancio físico. «Oh, tuvimos una noche tan maravillosa», exclamó Lorena, sin siquiera mirar el desorden que sus niños habían hecho. «Estamos absolutamente agotados. Niños, hora de dormir». Los llevó arriba sin siquiera un «gracias». Luego se volvió, fingiendo un bostezo obviamente falso. «Bueno, se está haciendo bastante tarde, ¿no? Probablemente deberías irte a casa, Natalia. Tienes un largo viaje por delante». Su tono dejaba claro que esto no era una sugerencia. Las cosas solo empeoraron desde ahí. Lorena, que no trabajaba y pasaba sus días administrando el hogar, sus palabras, comenzó a aparecer en mi casa sin avisar con los niños a cuestas. «Tengo una cita de emergencia para la manicura y pedicura», decía, ya retrocediendo hacia su auto. «Oh, tu padre me llevará a ese nuevo bistró francés. Los niños odian la comida francesa. Los recogeremos en unas horas». Ya no preguntaba, ni siquiera fingía preguntar. Simplemente los dejaba e iba, como si yo fuera algún tipo de servicio de niñera disponible las 24 horas. A veces aparecía justo cuando llegaba del trabajo, mientras todavía estaba con mi ropa de oficina, demasiado cansada para discutir. Pero todos tienen un punto de quiebre, ¿y el mío? Llegó un miércoles por la noche después del peor día imaginable en el trabajo. Acababa de terminar el tipo de día laboral que te hace cuestionar todas tus decisiones de vida. 3 presentaciones con clientes, un fallo del sistema que borró 2 horas de trabajo, y un derrame de café que arruinó mi blusa favorita.
Todo lo que quería era tomar una ducha caliente, tal vez pedir comida para llevar y colapsar en mi sofá. ¿Sabes esos días donde incluso tu agotamiento se siente agotado? En cambio, entré a mi entrada para encontrar el reluciente SUV de Lorena ya estacionado ahí, sus tacones de diseñador haciendo clic contra mi camino mientras descargaba a los niños y sus mochilas. La vista de ella, tan perfectamente arreglada, tan privilegiada, hizo que algo profundo dentro de mí se quebrara. Justo a tiempo, gorjeó, empujando a Mateo hacia mi puerta principal como si fuera dueña del lugar. Tengo una cita en el spa y luego cena con tu padre. Necesitarán cenar en aproximadamente 1 hora. No. La palabra salió de mi boca con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Una simple sílaba, pero se sintió como liberar un aliento que había estado conteniendo durante meses. ¿Disculpa? Las cejas perfectamente delineadas de Lorena se dispararon hacia su línea del cabello. Dije que no. Mi voz era firme ahora, haciéndose más fuerte con cada palabra. No fui contratada para ser tu niñera personal. Estoy cansada, he tenido un día largo, y no acepté esto. ¿Sabes cómo en las películas, cuando alguien se enoja mucho, dicen que su cara se volvió de un color interesante? Bueno, la cara de Lorena hizo exactamente eso. Era casi fascinante ver la transformación, como ver una máscara de diseñador agrietarse en tiempo real. ¿Cómo te atreves? Agarró a ambos niños por sus brazos, jalándolos de vuelta hacia su auto con suficiente fuerza para hacerme estremecer. Niños, suban al auto, espetó, luego se volvió para mirarme con puro veneno. Te arrepentirás de esta actitud, Natalia. Se alejó de mi entrada tan rápido que dejó marcas de llantas en el concreto. Entré, me preparé una taza de té, y apenas había comenzado a relajarme cuando mi teléfono sonó. El nombre de papá parpadeó en la pantalla, y mi estómago se hundió. ¿Qué diablos te pasa?, ladró antes de que pudiera siquiera decir hola. Su voz, la misma voz que solía leerme cuentos para dormir, que me enseñó a andar en bicicleta, que dio innumerables charlas motivacionales, ahora era aguda por la ira. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi esposa? Está llorando. Papá, espera. No, tú espera. La furia en su voz me hizo estremecer. Estás siendo cruel y egoísta. No toleraré que trates a mi esposa de esta manera. Ella no ha sido más que amable contigo. Papá, por favor, solo escucha. Pero ya había colgado. Me quedé ahí sentada mirando mi teléfono, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa fue la primera vez en mi vida que mi padre me había hablado de esa manera. La primera vez que había elegido las lágrimas de alguien más sobre mi verdad. Pasó una semana sin contacto de ninguno de ellos. Una parte de mí estaba herida, pero otra parte, la parte que finalmente había encontrado su voz, se sentía aliviada de tener algo de paz y tranquilidad. Cuando llegó el viernes, me di un gusto con comida para llevar y una botella de vino, anticipando una noche tranquila a solas. Solo yo, mi comida reconfortante, y tal vez una película que no viniera con una dosis de manipulación emocional. Pero la vida tiene una manera curiosa de lanzar bolas curvas cuando menos las esperas. Estaba saliendo de mi auto, malabareando con mis llaves y la cena, cuando escuché ruidos provenientes del interior de mi casa. Mi corazón comenzó a acelerarse, la adrenalina inundando mi sistema. ¿Alguien había entrado? Estaba alcanzando mi teléfono para llamar a la policía cuando escuché lo que definitivamente eran risas de niños. Mis manos temblaban mientras abría la puerta principal, y ahí estaban, Mateo y Diego, desparramados en el suelo de mi sala como si fueran dueños del lugar. Estaban rodeados de paquetes vacíos de bocadillos y cajas de jugo, migajas por todas partes, la televisión retumbando con caricaturas a todo volumen. ¿Qué están haciendo aquí?, exigí, mi voz temblando con una mezcla de alivio y enojo. Mateo se encogió de hombros, sin molestarse siquiera en apartar la mirada de la televisión. Mamá nos dejó aquí hace como 4 horas. Usó la llave para dejarnos entrar y dijo que podíamos comer lo que quisiéramos y ver televisión. La llave. Por supuesto. Le había dado a papá una llave de repuesto justo después de que me mudé, para emergencias. Nunca en mis sueños más locos imaginé que sería usada de esta manera. ¿Cuándo va a volver?, pregunté, ya temiendo la respuesta. No lo hará, exclamó Diego alegremente, como si abandonar a tus hijos en la casa de alguien fuera la cosa más normal del mundo.
Ella y tu papá se fueron de luna de miel a Hawái. Estarán fuera por 2 semanas. Me quedé ahí parada en mi sala, mirando a estos 2 niños que habían sido dejados solos en mi casa durante 4 horas. Cualquier cosa podría haberles pasado, podrían haberse lastimado, iniciado un incendio, o Dios sabe qué más. Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono. Antes de marcar el número de Lorena, abrí mi aplicación de grabación y presioné inicio. Algo en mi instinto me dijo que necesitaba documentar esta conversación. El teléfono sonó y sonó y sonó. Finalmente, en lo que debe haber sido el 10º timbre, Lorena contestó. ¿Qué quieres?, espetó. Podía escuchar olas en el fondo, el sonido del paraíso burlándose de mí. Estamos tratando de registrarnos en nuestro hotel. Tomé un respiro profundo, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué quiero? ¿Qué tal explicar por qué allanaste mi casa y abandonaste a tus hijos aquí sin siquiera preguntarme? La risa de Lorena era como uñas en una pizarra. Oh, por favor, no seas tan dramática. Usé una llave, así que difícilmente es allanamiento. Y no es como si tuvieras algo mejor que hacer. ¿Disculpa? Bueno, seamos honestos, Natalia, su voz goteaba con descendencia. De todos modos solo estás sentada en casa sola. Sin novio, sin vida social, sin familia propia. Considera esto práctica para cuando finalmente logres encontrar a alguien dispuesto a formar una familia contigo. Antes de que pudiera siquiera procesar las crueles palabras de Lorena, colgó. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número de papá. Contestó al 2º timbre, sonando molesto como si estuviera interrumpiendo algo importante. ¿Qué pasa, Natalia? Estamos tratando de comenzar nuestra luna de miel. Tomé un respiro profundo, tratando de evitar que mi voz se quebrara. Papá, Lorena dejó a sus hijos solos en mi casa. Entró mientras estaba en el trabajo y... Deja de hacer una tormenta en un vaso de agua, me interrumpió, su voz distante y fría. Siempre estás tratando de crear drama. ¿No puedes simplemente dejarnos disfrutar nuestra luna de miel en paz? Estoy en el trabajo todo el día. Las palabras estallaron fuera de mí, crudas y desesperadas. Tengo responsabilidades, reuniones, fechas límite. No puedo cuidar a sus hijos. Entonces contrata a una niñera, dijo con desdén, como si fuera la solución más obvia del mundo. No es tan complicado. Sentí que los últimos hilos de mi paciencia se rompían. Si es tan simple, ¿por qué no contrataron una niñera antes de irse corriendo a Hawái? Conseguimos un descuento de último minuto en los boletos, respondió, como si eso explicara todo, como si abandonar a 2 niños pequeños estuviera justificado por un buen descuento en viajes. No hubo tiempo de hacer arreglos. Mira, tengo que irme. Lorena está esperando. Me quedé ahí parada en mi cocina, mirando mi teléfono, apenas capaz de procesar lo que acababa de suceder. Mi padre, el mismo hombre que una vez me castigó por una semana porque olvidé llamar cuando iba a llegar 10 minutos tarde de la escuela, pensaba que era perfectamente normal abandonar a 2 niños pequeños en una casa vacía durante horas. Fue entonces cuando noté a Mateo desparramado en mi sofá, tecleando en su teléfono inteligente. Un pensamiento de repente me golpeó como un rayo. Oye, Mateo, lo llamé, tratando de mantener mi voz casual. ¿Tienes el número de teléfono de tu papá? Tu verdadero papá, quiero decir. Mateo apenas levantó la vista de su juego. Sí, hablamos con él todo el tiempo. ¿Quieres que te lo muestre? Sacó sus contactos y me mostró la pantalla. Rápidamente copié el número en mi teléfono, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Me retiré a mi oficina en casa para tener privacidad y marqué. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz profunda contestara. ¿Hola? Hola, ¿es el señor Navarro? Tomé un respiro profundo. No me conoce, pero soy Natalia, la nueva hijastra de Lorena. Lo llamo porque, bueno, hay una situación con Mateo y Diego que debería saber. ¿Qué tipo de situación? Su voz inmediatamente se agudizó con preocupación, y en ese momento, escuché algo que no había escuchado en la voz de mi propio padre en meses, genuina preocupación parental. Le conté todo, como Lorena me había estado usando como niñera gratuita, como había entrado a mi casa mientras estaba en el trabajo,
como ella y mi padre habían abandonado a los niños durante 4 horas antes de irse volando a Hawái. Mientras hablaba, podía escuchar su respiración haciéndose más pesada, como si cada palabra estuviera añadiendo peso a una carga ya insoportable. «Envíame tu dirección por mensaje de texto», dijo firmemente. «Estaré ahí en 1 hora». Luego, más suave, casi gentil, «Y Natalia, gracias por llamarme». Fiel a su palabra, exactamente 1 hora después, sonó mi timbre. Cuando abrí, encontré a un hombre alto en sus primeros 40, su rostro marcado con preocupación y algo más, determinación. Detrás de él estaba otro hombre en un traje caro, llevando un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi renta mensual. «Papá», gritaron Mateo y Diego al unísono, corriendo hacia él como imanes atraídos por el acero. Los envolvió a ambos en un abrazo de oso, y observé cómo su rostro se transformaba, las líneas de preocupación suavizándose, reemplazadas por puro alivio. En ese momento, vi cómo debería verse el amor de un padre. «Niños», dijo suavemente, revolviendo su cabello, «¿por qué no van a empacar sus cosas? Y limpien cualquier desorden que hayan hecho en la casa de la señorita Natalia». Mientras los niños corrían recogiendo sus pertenencias, se volvió hacia mí. «Este es Santiago Mendoza, mi abogado», dijo, señalando al hombre del traje. «¿Te importaría si hablamos unos minutos?» Nos sentamos en mi mesa de la cocina mientras los niños limpiaban la sala. El señor Navarro, «Por favor, llámame Daniel», se pasó las manos por el cabello con frustración. «He estado lidiando con las jugadas de Lorena durante años», dijo en voz baja, asegurándose de que los niños no pudieran escuchar. Faltar a las visitas programadas, cambiar planes a último minuto, usar a los niños como peones. «¿Pero esto?» Sacudió la cabeza, con incredulidad grabada en su rostro. «Esto va más allá de cualquier cosa que haya hecho antes. Pago $4,000 al mes en manutención infantil, ¿y los usa para volar a Hawái mientras deja a los niños con extraños?» Sin mencionar dejarlos solos en una casa vacía, agregó su abogado, sacando una libreta legal. «Señorita Taylor, ¿le importaría contarme exactamente qué sucedió?» «Empiece desde el principio». Pasé la siguiente hora detallando todo, la boda, la escalada gradual de las exigencias de Lorena, los eventos de hoy. Con cada detalle, el ceño del abogado se profundizaba, su pluma rayando a través de la libreta legal como si estuviera transcribiendo una historia que apenas podía creer. «Oh, y tengo esto», dije, sacando mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz era firme. Grabé mis conversaciones con Lorena y mi padre de hoy. ¿Sería útil? Los ojos del abogado se iluminaron como si le hubiera entregado oro sólido. «Muy útil», dijo, inclinándose hacia adelante. «¿Le importaría enviarme esas grabaciones?» Después de enviarle los archivos, los reprodujo. La voz condescendiente de Lorena llenó mi cocina. «Considera esto práctica para cuando finalmente logres encontrar a alguien dispuesto a formar una familia contigo». Las palabras todavía dolían, pero ahora se sentían como evidencia en lugar de armas. Cuando las grabaciones terminaron, miró a Daniel con la expresión satisfecha de alguien que acaba de encontrar la pieza faltante de un rompecabezas. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo, su voz llevando una nota de triunfo silencioso. «Abandono, poner en peligro a menores, mal uso de los fondos de manutención infantil. Tu ex esposa nos ha entregado una oportunidad de oro». Las siguientes 2 semanas pasaron en bendito silencio. Ni una sola llamada o mensaje de Lorena preguntando por sus hijos. Ni siquiera mi papá se comunicó para ver si todo estaba bien. Aparentemente estaban demasiado ocupados disfrutando su paraíso hawaiano para preocuparse por 2 niños pequeños que habían abandonado en mi casa. Entonces llegó el viernes. Acababa de llegar a casa del trabajo y me había cambiado a ropa cómoda cuando mi puerta principal se abrió de golpe como si hubiera sido golpeada por un huracán. Lorena irrumpió, su rostro rojo de rabia, mi padre justo detrás de ella. Estaba agitando algún tipo de carta oficial en su mano como si fuera un arma. «Mateo». «Diego», gritó, mirando frenéticamente alrededor. «¿Dónde están mis hijos?» Me quedé sentada en mi sofá, sorprendentemente tranquila ante su furia. «Están con su padre». Lorena se congeló a medio paso, como si alguien hubiera presionado su botón de pausa. «¿Qué?» «Su padre», repetí lentamente, saboreando cada palabra. «Ya sabes,
el hombre con quien tuviste hijos antes de casarte con mi papá. El que realmente se preocupa por su bienestar. Se abalanzó sobre mí entonces, sus uñas perfectamente manicuradas casi atrapando mi cabello. Pequeña víbora, chilló, agitando la carta en mi cara. ¿Sabes qué es esto? Es una notificación del Tribunal de Familia. Mi exmarido está demandando por la custodia total. Están amenazando con quitarme mis derechos parentales. Me levanté lentamente, enfrentándola. Hubo un tiempo en que su rabia me habría intimidado, pero ya no. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de abandonar a tus hijos en una casa vacía, respondí, mi voz firme. Antes de usarlos como peones en tus juegos. Antes de gastar el dinero de su manutención en vacaciones hawaianas. Se volvió hacia mi padre, claramente esperando que la defendiera. Él dio un paso adelante, su rostro oscuro con una ira que nunca había visto antes. Nunca pensé que mi propia hija pudiera ser tan vengativa, escupió. Has destruido la familia de tu madrastra por pura maldad. En lo que a mí respecta, ya no eres mi hija. Las palabras me golpearon como un golpe físico, más fuerte que cualquier dolor que hubiera sentido desde perder a mamá. Pero mantuve mi rostro neutral, canalizando algo de la tranquila fortaleza de mamá. Yo no destruí nada, papá. Lorena lo hizo todo por sí misma. Lorena soltó otro chillido de rabia y salió furiosa de mi casa. Mi padre me dio una última mirada de disgusto antes de seguirla, como lo había estado haciendo desde el día que la conoció, siguiendo su estela destructiva, eligiendo sus mentiras sobre la verdad de su propia hija. La audiencia de custodia tuvo lugar 3 semanas después. Me senté en el estrado de los testigos, sintiendo la mirada ardiente de Lorena sobre mí mientras relataba calmadamente todo lo que había sucedido, el abandono, el allanamiento, el despreocupado desprecio por la seguridad de sus hijos. Cuando el abogado reprodujo mi conversación telefónica grabada con Lorena, su rostro pasó de rojo a blanco. Su risa desdeñosa resonó por la sala del tribunal. Considera esto práctica para cuando finalmente logres encontrar a alguien dispuesto a formar una familia contigo. Observé cómo la expresión del juez se volvía más tormentosa con cada pieza de evidencia. Para cuando terminé mi testimonio, Lorena estaba desplomada en su silla, su arrogancia anterior completamente desinflada. El veredicto cayó como un martillo: custodia total otorgada a Daniel Navarro, pagos de manutención infantil de Lorena terminados inmediatamente, con una severa advertencia de que cualquier instancia adicional de poner en peligro a los niños resultaría en la terminación completa de sus derechos parentales. Podrías pensar que perder la custodia de sus hijos habría humillado a Lorena, le habría enseñado algo sobre las consecuencias y el cuidado. Pero algunas personas no aprenden, solo se vuelven más amargas. Ella y mi padre lanzaron una campaña de acoso contra mí que habría hecho sentir orgullosas a las chicas malas de la secundaria. Mi teléfono explotaba con mensajes llamándome cada nombre en el libro. Cuando bloqueé sus números, comenzaron a llamar desde diferentes teléfonos. Cuando bloqueé esos, comenzaron a aparecer en mi casa. Golpeaban mi puerta a todas horas, la voz estridente de Lorena resonando por el vecindario: abre esta puerta, pequeña destructora de hogares. Bueno, ya te haces una idea. Traté de ignorarlos, traté de ser la persona más madura como mamá siempre me enseñó. Pero un día, después de una semana particularmente difícil en el trabajo, algo dentro de mí simplemente se quebró. Cuando comenzaron los golpes, marché hacia la puerta y la abrí de golpe. ¿Quieren hablar? Bien. Hablemos. Irrumpieron en mi sala, Lorena inmediatamente lanzándose en una diatriba sobre cómo había arruinado su vida, cómo ya no podía pagar sus tratamientos de spa sin el dinero de la manutención infantil, cómo me atrevía a interferir con su familia. La dejé despotricar por unos 30 segundos antes de volverme hacia mi padre. ¿Terminaron?, pregunté tranquilamente. No hemos terminado hasta que, comenzó Lorena, pero levanté mi mano, todavía mirando a papá. No estaba hablando contigo. Me enfoqué en mi padre, realmente lo miré, este hombre que solía ser mi héroe, que ahora parecía tan pequeño. Oye papá, ¿recuerdas la casa de mamá? ¿La que estás habitando ahora mismo? Parpadeó, tomado por sorpresa por el repentino cambio de tema. ¿Sabes, la casa que mamá me dejó en su testamento? La que te he estado dejando vivir sin pagar renta por la bondad de mi corazón. El color se drenó de su rostro. Lorena se detuvo a mitad de su diatriba, su boca abierta mientras finalmente conectaba los puntos.
Me puse de pie, irguiéndome en toda mi altura. Así que esto es lo que va a pasar, el acoso se detiene. Las llamadas se detienen. Las visitas se detienen. Porque si no lo hacen, los desalojaré más rápido de lo que Lorena aquí puede decir, día de spa, y entonces ambos pueden intentar sobrevivir solo con tu salario, sin vivienda gratuita y sin dinero de manutención infantil para subsidiar su estilo de vida. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta, canalizando cada onza de la tranquila fortaleza de mamá. Mamá estaría avergonzada de cómo te has comportado. Ahora salgan de mi casa. Lorena agarró su bolso de diseñador y salió furiosa. Mi padre se demoró un momento, luciendo perdido, luego la siguió sin una palabra, justo como lo había estado haciendo desde el día que se conocieron. Eso fue hace 3 meses. No me han molestado desde entonces. A través de la red familiar, escucho que Lorena está haciendo la vida de mi padre un infierno, quejándose constantemente de sus circunstancias reducidas ahora que no puede gastar los pagos de manutención de sus hijos en ella misma. Aparentemente, apenas pueden permitirse su estilo de vida con solo el modesto salario de mi padre. Me encontré con mi prima Sandra en el supermercado la semana pasada. Me dijo que Lorena ha estado teniendo rabietas por tener que comprar en tiendas regulares en lugar de sus amadas boutiques. Tu padre se ve cansado todo el tiempo ahora, dijo. Como si hubiera envejecido años en solo unos meses. ¿Me siento mal? Honestamente, no, mi padre eligió esto. Eligió quedarse parado y observar mientras su esposa abusaba de mi amabilidad. Eligió no decir nada cuando abandonó a sus hijos en mi casa. Eligió repudiarme en lugar de admitir que ella estaba equivocada. No me arrepiento de lo que hice. A veces defender lo que es correcto significa ser el villano en la historia de alguien más. Estoy bien con eso. Duermo perfectamente bien por las noches sabiendo que esos niños están seguros y amados, incluso si me costó mi relación con mi padre. Todavía soy dueña de la casa de mi padre, y no, aún no lo he desalojado. Pero es bueno tener esa carta en mi bolsillo trasero si alguna vez vuelven a empezar. Mamá siempre decía que la verdadera fortaleza no se trata de ejercer el poder, se trata de saber cuándo mantenerlo en reserva. A veces la parte más difícil de crecer no es aprender a defenderte, es aprender que no todos merecen un lugar en tu vida, incluso si comparten tu sangre. Y a veces lo mejor que puedes hacer es dejar ir, mantenerte firme en tu verdad, y confiar en que estás exactamente donde necesitas estar. Si esta historia tocó algo en ti, dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Y suscríbete para más historias sobre cómo navegar los giros inesperados de la vida.